En plena plaza de San Pedro, un ateo confronta al padre Luis Toro frente a los fieles. Parte 1. La mañana del 25 de junio de 2025 prometía ser diferente en la plaza de San Pedro. El aire cargado de historia y fe se espesaba con una tensión que pocos podían percibir, pero que estaba a punto de explotar de manera inesperada. Padre Luis Toro caminaba entre las columnas de Bernini con la seguridad de quien había enfrentado miles de cámaras y micrófonos a lo largo de su ministerio. Su presencia magnética atraía miradas desde todos los rincones de la plaza, donde cientos de fieles se habían congregado para escucharlo. Junto a él, Padre Marcos Galvis observaba el creciente número de personas que se acercaban, formando un semicírculo cada vez más denso. Entre la multitud, un hombre de mediana edad observaba la escena con una mezcla de fascinación y desprecio. Alessandro Ricci, profesor de filosofía en la Universidad de Roma, había llegado a la plaza con un propósito muy específico. En su mente bullían años de argumentos contra la fe, décadas de estudio que lo habían convertido en un ateo convencido y articulado. La voz de Padre Luis Toro comenzó a resonar por la plaza cuando se dirigió a los fieles que lo rodeaban. Hablaba con esa cadencia particular que había cautivado a millones de seguidores en línea. Esa forma de construir cada frase como si fuera una revelación divina, dirigida personalmente a cada oyente. Hermanos, la fe no es un sentimiento que viene y va como las olas del mar. La fe es una decisión diaria, una elección consciente de confiar en algo más grande que nosotros mismos. Cuando el mundo nos grita que estamos solos, que todo es casualidad, que no hay propósito divino, la fe nos susurra la verdad eterna. Sus palabras fluían con naturalidad, pero Alessandro detectaba lo que consideraba manipulación emocional. Cada pausa calculada, cada énfasis en palabras como verdad y eterna, cada gesto que acompañaba las frases. Para el profesor de filosofía era un espectáculo diseñado para explotar las vulnerabilidades psicológicas de las personas. Dios nos habla a través de las circunstancias, hermanos. Cuando creemos que estamos perdidos, cuando pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas, es precisamente cuando más cerca está de nosotros. La duda no es enemiga de la fe, sino su compañera de viaje. La multitud murmuraba «Amén» y «Gloria a Dios» en varios idiomas. Celulares se alzaban para capturar cada segundo. Rosarios se extendían esperando bendiciones. El ambiente se cargaba de una devoción palpable que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con fervor religioso. Alessandro apretó su cuaderno de notas. Había estudiado años de teología, filosofía de la religión, historia del cristianismo. Conocía cada argumento clásico a favor y en contra de la existencia de Dios. Había preparado meticulosamente este momento, anticipando cada posible respuesta que pudiera dar el sacerdote. Padre Marcos Galvis, que había permanecido en silencio observando, comenzó a hablar complementando las palabras de su hermano en el ministerio. La ciencia nos muestra la grandeza de la creación, pero no puede explicar por qué existe la creación. Puede decirnos cómo funciona el universo, pero no puede decirnos por qué hay algo en lugar de nada. Esa es la pregunta que solo la fe puede responder. El comentario sobre ciencia fue la gota que colmó el vaso para Alessandro. Sintió cómo la indignación se apoderaba de él. Durante años había visto cómo líderes religiosos tergiversaban conceptos científicos para justificar creencias arcaicas. No podía quedarse callado mientras presenciaba lo que consideraba una manipulación intelectual descarada. Se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Cada paso lo acercaba más al centro del semicírculo, donde los dos padres continuaban su discurso. Algunos fieles lo miraron con curiosidad. Otros con ligera molestia por interrumpir su momento de recogimiento espiritual. Padre Luis Toro continuaba hablando. Hermanos, vivimos en una época donde se nos dice que la razón y la fe son enemigas, pero yo les digo que la verdadera razón nos lleva directamente a Dios. Cuando observamos la complejidad del ADN, la precisión de las constantes físicas del universo, la belleza matemática que gobierna desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, ¿cómo podemos negar que hay un diseñador supremo? Alessandro ya no pudo contenerse más. Su voz se alzó por encima del murmullo de la multitud, clara y desafiante. Perdón, padre, pero eso que acaba de decir es una falacia lógica conocida como argumento del diseño, y fue refutada hace más de un siglo. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia el hombre que había osado interrumpir al respetado sacerdote. Algunos fieles murmuraban con indignación. Otros simplemente observaban con curiosidad morbosa lo que estaba a punto de suceder. Padre Luis Toro se volvió lentamente hacia Alessandro, sus ojos evaluando rápidamente al hombre que tenía delante. En su rostro no había sorpresa ni molestia, sino una especie de tranquila expectativa.
como si hubiera estado esperando precisamente este momento. Hermano, me da mucho gusto que participe en esta conversación. Dígame, ¿cuál es su nombre y qué lo trae a contradecir las palabras de Dios en este lugar sagrado? La pregunta estaba cargada de múltiples niveles. No solo preguntaba por su identidad, sino que sutilmente lo acusaba de contradecir directamente a Dios, colocándolo en una posición defensiva ante la multitud de creyentes. Alessandro reconoció la táctica inmediatamente. Mi nombre es Alessandro Ricci, soy profesor de filosofía en la Universidad de Roma, y lo que me trae aquí es la responsabilidad intelectual de no permitir que se difundan ideas que consideran el conocimiento científico como compatible con dogmas religiosos cuando claramente no lo es. Su voz resonó con autoridad académica, pero Alessandro podía sentir la hostilidad creciente de la multitud. Estaba en territorio enemigo, rodeado de personas que veían en él no a un intelectual buscando la verdad, sino a un atacante de su fe más sagrada. Padre Marcos Galvis intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Profesor, es interesante que mencione la responsabilidad intelectual. ¿No considera que es intelectualmente irresponsable negar la posibilidad de Dios basándose únicamente en un materialismo que él mismo no puede demostrar? La pregunta era una trampa clásica. Intentar poner la carga de la prueba en el ateo, invirtiendo la lógica del debate. Alessandro había enfrentado esta táctica cientos de veces en sus clases y conferencias. Padre, la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación extraordinaria. Si ustedes afirman que existe un ser supremo que creó el universo, interviene en la historia humana y responde oraciones, son ustedes quienes deben proporcionar evidencia convincente. Yo simplemente señalo que tal evidencia no existe. Murmullos de desaprobación se alzaron de la multitud. Algunos fieles comenzaron a rezar en voz baja, como si las palabras de Alessandro fueran una especie de contaminación espiritual que debía ser contrarrestada con oración. Padre Luis Toro levantó una mano, solicitando silencio. Su gesto fue obedecido inmediatamente, revelando el control casi hipnótico que ejercía sobre sus seguidores. Profesor Ricci, usted habla de evidencia como si fuera algo puramente empírico. Pero dígame, ¿puede demostrar científicamente que ama a su madre? ¿Puede poner el amor bajo un microscopio o pesarlo en una balanza? Sin embargo, estoy seguro de que no negaría la realidad del amor. Alessandro sintió una mezcla de admiración y frustración. Era un argumento hábil, aunque falaz. Mezclaba categorías completamente diferentes, fenómenos psicológicos documentables con afirmaciones metafísicas sin sustento. Padre, está comparando peras con manzanas. El amor es una experiencia psicológica que puede ser estudiada neurocientíficamente. Podemos observar los cambios químicos en el cerebro, los patrones de actividad neuronal, las respuestas hormonales. El amor tiene correlatos físicos medibles. Dios, según ustedes lo definen, no. La respuesta de Alessandro fue técnicamente correcta, pero pudo sentir que gran parte de la audiencia no tenía la formación científica necesaria para comprender la distinción. Para muchos de los presentes, acababa de sonar como alguien que negaba la realidad del amor mismo. Padre Marcos Galvis aprovechó la oportunidad. Entonces, profesor, ¿reduce usted todos los sentimientos humanos, toda la experiencia de lo sagrado, toda la búsqueda de trascendencia que ha caracterizado a la humanidad durante milenios, a meros procesos químicos? Era otra trampa. La pregunta implicaba que reconocer las bases neurológicas de las experiencias religiosas equivalía a negarles valor o significado. Alessandro sabía que tenía que ser cuidadoso con su respuesta. No reduzco nada, padre. Simplemente señalo que comprender los mecanismos naturales detrás de nuestras experiencias no las hace menos reales o menos valiosas para quienes las viven, pero tampoco las convierte en evidencia de causas sobrenaturales. La tensión en la plaza era palpable. Los fieles se habían dividido en dos grupos, aquellos que murmuraban oraciones y aquellos que observaban el debate con fascinación. Algunos turistas que pasaban por casualidad se habían detenido, intrigados por la inusual escena. Padre Luis Toro se acercó un paso más a Alessandro, su presencia imponente. Profesor, permítame hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Qué lo convenció de que Dios no existe? ¿Fue un proceso puramente intelectual o hubo algún evento personal que lo llevó a rechazar la fe? La pregunta era profundamente personal y tácticamente brillante. Al enfocar la atención en las motivaciones personales de Alessandro en lugar de en los argumentos filosóficos, Padre Luis Toro estaba intentando deslegitimar su posición ante la audiencia, sugiriendo que el ateísmo era resultado de trauma emocional más que de análisis racional. Alessandro sintió como su pasado amenazaba con emerger. La muerte de su hija de 5 años en un accidente automovilístico 15 años atrás había sido el catalizador de su pérdida de fe.
pero también había sido seguida por años de estudio riguroso que habían solidificado su posición atea desde bases puramente intelectuales. Padre, mis motivaciones personales son irrelevantes para la validez de mis argumentos. Un argumento lógico no se vuelve más o menos válido dependiendo de quién lo presenta o por qué. Eso es lo que llamamos falacia ad hominem. Pero Padre Luis Toro no se dejó disuadir. No estoy atacando su persona, profesor. Estoy señalando que todos llegamos a nuestras convicciones más profundas a través de una combinación de razón y experiencia. Usted exige evidencia empírica para Dios, pero ¿aplicó el mismo estándar cuando decidió que Dios no existe? La pregunta era astuta porque tocaba una de las tensiones centrales del ateísmo filosófico: la diferencia entre falta de creencia y creencia activa en la no existencia. Alessandro sabía que tenía que navegar cuidadosamente este terreno. Padre, yo no afirmo que Dios no existe. Simplemente sostengo que no hay evidencia suficiente para justificar la creencia en su existencia. Es la misma posición que usted mantiene respecto a Zeus, Thor o cualquier otra deidad que no forma parte de su tradición religiosa. Un murmullo de desaprobación se alzó de la multitud. Comparar a Dios con deidades paganas era visto como una provocación blasfema. Alessandro podía sentir cómo la hostilidad de la audiencia se intensificaba. Padre Marcos Galvis intervino rápidamente. Profesor, hay una diferencia fundamental entre el Dios del cristianismo y las deidades mitológicas. Nuestro Dios se ha revelado históricamente, ha interactuado con la humanidad de maneras documentadas, ha transformado vidas de manera verificable. ¿Documentadas por quién, padre? ¿Transformaciones verificables cómo? ¿Tiene usted evidencia histórica independiente de los milagros descritos en los evangelios? ¿Puede demostrar que las transformaciones personales que atribuye a Dios no pueden ser explicadas por factores psicológicos, sociales o culturales? Las preguntas de Alessandro volaron como dardos, cada una dirigida a un punto débil en la armadura de la fe. La multitud se agitaba, algunos gritando consignas religiosas, otros pidiendo silencio para poder escuchar. Padre Luis Toro levantó ambas manos, su voz cortando el aire como una espada. Hermanos, por favor, dejemos que el profesor hable, dejemos que exprese todas sus dudas, todos sus cuestionamientos, porque cada pregunta que hace, cada objeción que presenta, es una oportunidad para que la luz de la verdad brille con más fuerza. El silencio que siguió fue absoluto. Padre Luis Toro había transformado magistralmente la situación, convirtiendo las preguntas de Alessandro en una plataforma para su propia evangelización. Era una maniobra retórica brillante que puso al profesor en una posición aún más difícil. Gracias, padre, por su tolerancia. Pero permítame ser claro, no estoy aquí buscando la luz de la verdad como usted la define. Estoy aquí porque considero que la promoción de creencias sin fundamento empírico es perjudicial para el progreso humano y la búsqueda genuina del conocimiento. La declaración de Alessandro resonó como una declaración de guerra. Ya no era un debate académico, era un choque frontal entre cosmovisiones completamente opuestas. La multitud reaccionó con una mezcla de indignación y fascinación. Padre Luis Toro sonrió con una confianza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Profesor, me alegra que sea tan directo. Ahora podemos tener una conversación realmente honesta. Usted dice que las creencias religiosas son perjudiciales para el progreso humano. Pero dígame, ¿no fueron creyentes quienes fundaron las primeras universidades? ¿Quienes preservaron el conocimiento durante la Edad Media? ¿Quienes hicieron descubrimientos científicos fundamentales? Era un argumento histórico que Alessandro había enfrentado antes. Tenía preparada una respuesta detallada sobre las contribuciones de los científicos religiosos a pesar de sus creencias, no debido a ellas, pero Padre Luis Toro continuó sin darle oportunidad de responder. Mendel era sacerdote cuando descubrió las leyes de la herencia. Lemaitre era sacerdote cuando propuso la teoría del Big Bang. ¿Cómo explica usted que estos hombres de fe fueran capaces de avances científicos monumentales si la religión es tan perjudicial para el conocimiento? La pregunta estaba cargada de implicaciones falsas, pero Alessandro reconoció que responder requeriría explicaciones técnicas que podrían perder a gran parte de la audiencia. Decidió tomar un enfoque diferente. Padre, que algunos científicos hayan sido religiosos no convierte a la religión en científica. Isaac Newton también creía en la alquimia, pero eso no hace que la alquimia sea válida. Lo que importa no son las creencias personales de los científicos, sino la metodología que emplean y la evidencia que producen. La respuesta era sólida, pero Alessandro podía sentir que estaba luchando una batalla cuesta arriba.
Cada argumento que presentaba era técnicamente correcto, pero emocionalmente frío comparado con la calidez y pasión que transmitían los dos sacerdotes. Padre Marcos Galvis se acercó más. Profesor, usted habla de metodología y evidencia, pero dígame, ¿qué metodología utilizaría para estudiar el amor? ¿Qué evidencia buscaría para demostrar que la vida tiene sentido? ¿Cómo mediría científicamente la esperanza? Era la misma táctica que había empleado Padre Luis Toro anteriormente, pero desarrollada con más profundidad. Padre Marcos Galvis estaba intentando establecer que existían aspectos fundamentales de la experiencia humana que escapaban al análisis científico. Padre, todas esas son experiencias psicológicas que pueden ser estudiadas empíricamente. Tenemos escalas para medir la esperanza, experimentos para analizar los componentes del amor, investigaciones sobre cómo los seres humanos construyen significado. Lo que no podemos hacer es saltar de esas experiencias subjetivas a conclusiones objetivas sobre la naturaleza del universo. La respuesta de Alessandro fue técnicamente impecable, pero pudo ver en los rostros de la multitud que muchos interpretaban su enfoque científico como una negación de la riqueza y profundidad de la experiencia humana. Padre Luis Toro aprovechó este momento. Hermanos, escuchen bien. El profesor nos está diciendo que todos nuestros sentimientos más profundos, todas nuestras experiencias más significativas, todas nuestras intuiciones sobre lo sagrado, no son más que reacciones químicas que pueden ser medidas y catalogadas. ¿Es esta la visión del mundo que queremos para nuestros hijos? La pregunta era profundamente manipuladora, pero efectiva. Padre Luis Toro había reducido la posición de Alessandro a una caricatura deshumanizante, presentándolo como alguien que negaba la dignidad y el misterio de la experiencia humana. Alessandro sintió la frustración crecer en su pecho. Estaba siendo malinterpretado deliberadamente, pero cualquier intento de clarificación podría ser interpretado como defensivo o evasivo. Padre, comprender cómo funciona algo no le quita belleza o significado. Saber que un atardecer es resultado de la dispersión de luz por partículas atmosféricas no lo hace menos hermoso. Entender que el amor involucra oxitocina y dopamina no lo hace menos real, pero tampoco los convierte en evidencia de intervención divina. La respuesta de Alessandro era razonable, pero Padre Luis Toro ya había plantado la semilla en la mente de la audiencia. Para muchos de los presentes, el profesor había confirmado que veía el mundo como un lugar mecánico, sin alma, sin propósito divino. Profesor, permítame hacer una pregunta más personal. Cuando usted mira a un recién nacido, cuando observa la complejidad de una célula, cuando contempla la vastedad del universo, ¿no siente ni siquiera una pequeña intuición de que hay algo más grande que nosotros en funcionamiento? La pregunta tocaba directamente el núcleo emocional del debate. Padre Luis Toro estaba apelando no a la razón, sino a esa sensación universal de asombro que experimentan los seres humanos ante la naturaleza y la vida. Alessandro vaciló por un momento. Sí sentía asombro. Sí experimentaba una sensación de conexión con algo más grande cuando contemplaba el cosmos. Pero para él, ese algo más grande era el universo natural mismo, no una deidad personal. Padre, sí siento asombro. Siento una profunda reverencia por la naturaleza, por la vida, por el cosmos. Pero no necesito postular un creador sobrenatural para experimentar esa reverencia. La naturaleza es suficientemente asombrosa por sí misma. Padre Marcos Galvis saltó sobre la admisión. Entonces, usted sí tiene experiencias de lo sagrado. ¿Cómo puede estar tan seguro de que esa reverencia que siente no es precisamente Dios hablándole a través de la creación? Era una pregunta astuta que intentaba apropiar las experiencias de asombro de Alessandro para el marco religioso. El profesor reconoció inmediatamente la maniobra, pero también se dio cuenta de que estaba en un terreno peligroso. Padre Galvis, el sentimiento de asombro ante la naturaleza no requiere una explicación sobrenatural. Cuando los antiguos griegos veían rayos, postularon a Zeus. Cuando no entendían las mareas, inventaron a Poseidón. El hecho de que sintamos reverencia no convierte nuestras emociones en evidencia de dioses. Alessandro había recuperado su equilibrio, pero podía sentir que la multitud se había vuelto más hostil. Algunos fieles murmuraban oraciones más alto, como si intentaran contrarrestar sus palabras con poder espiritual. Padre Luis Toro caminó lentamente alrededor del profesor, estableciendo una presencia física dominante sin ser amenazante. Profesor Ricci, usted compara la fe cristiana con mitologías primitivas, pero hay una diferencia fundamental. Zeus nunca transformó vidas reales. Poseidón nunca sanó enfermos. Cristo sí lo hizo y continúa haciéndolo hoy. ¿Dónde están las evidencias médicas independientes de esas sanaciones, padre? ¿Dónde están los estudios científicos que demuestren que la oración produce resultados diferentes del placebo?
¿Por qué las tasas de curación en hospitales religiosos no son estadísticamente superiores a las de hospitales seculares? Las preguntas de Alessandro cortaron el aire como cuchillas. Había tocado uno de los puntos más vulnerables de las afirmaciones religiosas, la ausencia de evidencia verificable para los milagros modernos. Un murmullo de indignación se alzó de la multitud. Una mujer mayor gritó desde atrás: «Mi cáncer fue curado por la intercesión de la Virgen María». Otros fieles comenzaron a compartir testimonios similares, creando un coro de voces que afirmaban haber experimentado milagros personales. Padre Marcos Galvis alzó sus manos pidiendo silencio. «Hermanos, hermanos, dejen que el profesor escuche estos testimonios. Dejen que vea con sus propios ojos el poder transformador de la fe». Alessandro se encontró rodeado de personas que narraban experiencias de sanación, conversión y transformación personal. Cada historia era contada con pasión genuina y convicción absoluta. Podía ver lágrimas en los ojos de algunos, sonrisas radiantes en otros. «Respeto profundamente sus experiencias personales», dijo Alessandro cuando el coro de testimonios se calmó. «Pero anécdotas personales, por emotivas que sean, no constituyen evidencia científica. Todos ustedes podrían estar completamente sinceros y aún así estar equivocados sobre las causas de sus experiencias». La respuesta del profesor fue recibida con silbidos y expresiones de disgusto. Acababa de decirle a docenas de personas que sus experiencias más significativas eran irrelevantes o ilusorias. Padre Luis Toro aprovechó el momento. «Profesor, usted exige evidencia científica para todo. Pero dígame, ¿qué evidencia científica tiene usted de que la ciencia es el único camino hacia la verdad? ¿Puede demostrar científicamente que el método científico es superior a otros métodos de conocimiento?» Era una pregunta filosóficamente sofisticada que apuntaba a una de las limitaciones fundamentales del positivismo científico. No puede justificarse a sí mismo usando sus propios criterios. Alessandro reconoció inmediatamente la trampa epistemológica. «Padre, no afirmo que la ciencia sea el único camino hacia la verdad. Afirmo que es el mejor método que tenemos para distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas sobre la realidad empírica. Sus resultados hablan por sí mismos. Medicina, tecnología, exploración espacial». «Pero, profesor», intervino Padre Marcos Galvis, «usted mismo acaba de admitir que hay otros caminos hacia la verdad. ¿No es posible que la revelación divina sea uno de esos caminos? ¿No es posible que Dios se comunique con la humanidad de maneras que trascienden el método científico?» La pregunta era astuta porque forzaba a Alessandro a tomar una posición absoluta o a conceder terreno a la posibilidad de la revelación divina. Es posible en el sentido de que no puedo demostrar una negativa universal. Pero la posibilidad lógica no establece probabilidad real. Es posible que existan unicornios invisibles, pero no tenemos razones para creer en ellos. La comparación con unicornios provocó una reacción visceral en la multitud. Varios fieles gritaron protestas, otros se persignaron como si las palabras de Alessandro fueran una profanación literal. Padre Luis Toro levantó una mano pidiendo calma. «Hermanos, el profesor tiene derecho a expresar sus opiniones, por equivocadas que estén. Pero profesor Ricci, permítame señalar algo. Usted compare a Dios con unicornios, pero hay una diferencia fundamental. Nadie ha dedicado su vida a los unicornios. Nadie ha muerto por defender la existencia de unicornios. Nadie ha encontrado paz, propósito y transformación a través de la fe en unicornios. Padre, el hecho de que las personas crean apasionadamente en algo no lo convierte en verdadero. Los antiguos aztecas creían tan apasionadamente en sus dioses que sacrificaban vidas humanas. Los miembros de sectas destructivas a menudo muestran la misma devoción que veo aquí. La intensidad de la creencia no es evidencia de su veracidad. Alessandro había cruzado otra línea roja al comparar el cristianismo con sacrificios humanos y sectas destructivas. La multitud reaccionó con ira visible. Algunos comenzaron a avanzar hacia él, pero Padre Luis Toro los detuvo con un gesto. «Profesor, ahora está comparando la fe cristiana, que ha producido hospitales, escuelas, orfanatos y obras de caridad incalculables, con prácticas paganas y sectas destructivas. ¿No ve la diferencia moral fundamental? Padre, también veo cruzadas, inquisiciones, abusos institucionales y justificaciones religiosas para la opresión. Toda ideología humana, religiosa o secular es capaz tanto de inspirar gran bondad como de justificar gran maldad». La respuesta de Alessandro era históricamente precisa, pero políticamente suicida en ese contexto. Había acabado de recordar a una audiencia católica los aspectos más oscuros de la historia de su iglesia. Padre Marcos Galvis respondió rápidamente: «Profesor, usted juzga al cristianismo por los fallos de algunos cristianos, pero no juzga a la ciencia por las bombas atómicas,
las armas químicas o los experimentos médicos nazis. ¿No es eso un doble estándar? Era un contraataque efectivo que ponía a Alessandro en la posición de defender las aplicaciones negativas del conocimiento científico. Padre Galvis, la diferencia es que la ciencia no afirma proporcionar guía moral. Es una herramienta para entender la realidad natural. Cómo usamos ese conocimiento depende de nuestros valores éticos. Pero las religiones sí afirman proporcionar guía moral divina, por lo que es legítimo evaluarlas por sus frutos morales. La distinción era filosóficamente válida. Pero Padre Luis Toro ya había preparado su siguiente movimiento. Profesor, usted dice que la ciencia no proporciona guía moral. Entonces, ¿de dónde viene su propia moralidad? ¿Qué lo autoriza a juzgar las acciones como buenas o malas si el universo es solo materia en movimiento? Era la pregunta que Alessandro había estado temiendo. La fundamentación de la ética en una cosmovisión materialista era uno de los problemas más complejos de la filosofía atea. Mi moralidad se basa en la empatía, la razón y el bienestar humano. No necesito una autoridad divina para reconocer que el sufrimiento es malo y que la cooperación es mejor que el conflicto. ¿Pero por qué, profesor? Si somos solo accidentes cósmicos, productos de procesos naturales ciegos, ¿por qué el sufrimiento debería importar? ¿Por qué la cooperación debería ser mejor que el conflicto? ¿Mejor según qué estándar objetivo? Padre Luis Toro había tocado el corazón del problema del relativismo moral. Alessandro sabía que su respuesta determinaría cómo la audiencia percibía no solo sus argumentos, sino su carácter moral. Padre, el hecho de que seamos productos de procesos naturales no nos hace menos reales o menos valiosos. Valoramos el bienestar porque somos seres capaces de experimentar placer y dolor, esperanza y desesperación. No necesitamos validación divina para que esas experiencias sean significativas. Pero ¿significativas para quién, profesor? Si no hay Dios, si no hay propósito cósmico, ¿no es su concepto de significado simplemente una ilusión reconfortante? La pregunta cortó profundo. Padre Luis Toro había identificado una de las tensiones centrales del existencialismo ateo: cómo mantener sentido y propósito en un universo aparentemente sin propósito. Padre, el significado no tiene que ser cósmico para ser real. Un padre que ama a su hijo no ama menos porque el universo sea indiferente. Una obra de arte no es menos bella porque no hay un creador divino que la haya inspirado. Alessandro intentaba defender la validez del significado humano sin recurrir a fundamentos trascendentes, pero podía sentir que su respuesta sonaba hueca, comparada con la certeza absoluta que ofrecían los sacerdotes. Padre Marcos Galvis se acercó más. Profesor, pero usted está describiendo un mundo donde todo es relativo, donde no hay estándares absolutos de bien y mal. ¿Cómo puede entonces condenar moralmente las cruzadas o la Inquisición? Si no hay verdad moral objetiva, ¿no son esas simplemente diferencias de opinión? Era una trampa lógica perfecta. Si Alessandro mantenía el relativismo moral, perdía la autoridad para criticar las acciones históricas de la Iglesia. Si afirmaba estándares morales objetivos, abría la puerta a preguntas sobre su fundamentación última. Padre, podemos tener estándares morales objetivos basados en hechos sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones, sin necesidad de un legislador divino. El bienestar humano puede ser medido objetivamente. Pero ¿quién decide qué constituye bienestar humano, profesor? ¿Usted? ¿Un comité de filósofos? ¿La mayoría? Y si es medible objetivamente, ¿por qué los grandes pensadores morales de la historia han llegado a conclusiones tan diferentes? Padre Luis Toro había expuesto la debilidad fundamental del utilitarismo secular, la dificultad de definir objetivamente qué constituye bienestar y quién tiene autoridad para hacer esa determinación. Alessandro sintió que el debate se deslizaba hacia terreno cada vez más difícil. Cada respuesta que daba generaba dos nuevas preguntas. Cada aclaración requería justificaciones más complejas. Padre, el hecho de que la ética sea compleja no significa que necesitemos postular una autoridad divina. Los matemáticos a veces disagregan, pero eso no significa que la matemática sea subjetiva. Pero las matemáticas descubren verdades eternas, profesor. ¿No es precisamente eso lo que sugiere un orden divino subyacente al universo? Padre Marcos Galvis había hecho una conexión que Alessandro no había anticipado, ligando la objetividad de las matemáticas con la posibilidad de verdades morales divinas. La multitud comenzaba a mostrar signos de agitación. Habían estado de pie bajo el sol durante más de una hora, y la intensidad del debate estaba generando tensión palpable. Algunos fieles gritaban ocasionalmente consignas de apoyo a los sacerdotes, otros mantenían un silencio reverente. Un grupo de turistas se había detenido en la periferia, fotografiando y filmando la escena inusual.
Algunos guardias suizos observaban desde la distancia, listos para intervenir si la situación se salía de control. Alessandro miró alrededor, evaluando su situación. Estaba rodeado por cientos de creyentes en territorio que ellos consideraban sagrado, debatiendo con dos sacerdotes que claramente tenían más experiencia en controversias públicas de la que él había anticipado. Padres, aprecio este intercambio, pero creo que hemos llegado a un punto donde simplemente tenemos marcos de referencia fundamentalmente incompatibles. Ustedes ven diseño donde yo veo proceso natural. Ustedes ven propósito divino donde yo veo significado humano emergente. Alessandro intentaba terminar el debate de manera diplomática, pero Padre Luis Toro no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Profesor, no puede irse ahora. Todos estos hermanos han escuchado sus objeciones a la fe. ¿No les debe al menos una explicación de qué ofrece su visión del mundo en lugar de Dios? ¿Qué esperanza da usted a una madre que acaba de perder a su hijo? ¿Qué consuelo ofrece a un hombre que enfrenta su propia mortalidad? Las preguntas eran profundamente emocionales y apuntaban directamente a las necesidades psicológicas que la religión había satisfecho tradicionalmente. Alessandro sabía que cualquier respuesta puramente filosófica sonaría fría e inadecuada. Padre, ofrezco la verdad tal como la entiendo, aunque esa verdad sea a veces dolorosa. Ofrezco la posibilidad de encontrar significado y propósito en esta vida, en nuestras relaciones, en nuestro impacto en las generaciones futuras. Ofrezco la esperanza de que la humanidad puede mejorar a través del conocimiento y la compasión. Pero ¿qué pasa cuando esa madre pregunta si volverá a ver a su hijo? ¿Qué le dice usted a ese hombre moribundo sobre lo que viene después? Padre Luis Toro había tocado el punto más vulnerable de cualquier cosmovisión secular: la mortalidad y la pérdida. Alessandro sabía que su respuesta sería crucial. Le digo que no lo sé. Le digo que la honestidad intelectual requiere admitir ignorancia cuando la evidencia es insuficiente. Le digo que el amor que sintió por su hijo es real y valioso, independientemente de lo que pase después de la muerte. La respuesta de Alessandro fue honesta, pero sonó devastadoramente inadecuada comparada con las promesas de vida eterna y reunión celestial que ofrecía el cristianismo. Padre Marcos Galvis aprovechó inmediatamente. Hermanos, escuchen. El profesor les ofrece ignorancia donde nosotros ofrecemos esperanza. Les ofrece vacío donde nosotros ofrecemos vida eterna. Les ofrece soledad cósmica donde nosotros ofrecemos el amor infinito de Dios. La multitud murmuró aprobación. Algunos comenzaron a aplaudir. Alessandro podía sentir que había perdido completamente la simpatía de la audiencia. Padres, prefiero una esperanza honesta basada en evidencia a una esperanza falsa basada en deseos. Prefiero enfrentar la realidad, por dura que sea, que vivir en una ilusión reconfortante. Pero ¿cómo sabe usted que es una ilusión, profesor? ¿Ha muerto y regresado para contarnos qué hay del otro lado? ¿Ha explorado todas las dimensiones de la realidad para afirmar con certeza que solo existe el mundo material? Padre Luis Toro había hecho otra pregunta astuta que exponía las limitaciones del conocimiento empírico. Alessandro no podía demostrar la no existencia de realidades sobrenaturales, solo señalar la ausencia de evidencia. Padre, no puedo demostrar que no existen realidades sobrenaturales, pero tampoco puedo demostrar que no existen unicornios invisibles. La carga de la prueba recae en quien hace la afirmación positiva. Alessandro había vuelto a su argumento sobre la carga de la prueba, pero Padre Luis Toro estaba preparado para eso. Profesor, pero millones de personas a lo largo de la historia han reportado experiencias de lo divino. ¿Descarta usted todo ese testimonio humano como alucinación colectiva? ¿No es eso más extraordinario que la posibilidad de que realmente haya algo más allá del mundo material? Era un argumento del consenso refinado que apelaba a la universalidad de las experiencias religiosas a través de culturas e historia. Padre, millones de personas también han reportado avistamientos de ovnis, experiencias de abducción alien, apariciones fantasmales. La popularidad de una creencia no la convierte en verdadera. Además, el hecho de que diferentes culturas tengan experiencias religiosas no significa que todas apunten al mismo Dios cristiano. Alessandro había contraatacado efectivamente, pero podía sentir que cada intercambio lo desgastaba más. Estaba luchando una batalla en múltiples frentes contra oponentes que tenían ventaja de terreno y audiencia. Padre Marcos Galvis sonrió. Profesor, usted menciona diferentes culturas y religiones como si eso fuera un problema para nosotros. Pero nosotros creemos que Dios se ha revelado progresivamente a la humanidad, que todas las tradiciones religiosas contienen destellos de verdad divina, pero que la revelación plena vino con Cristo. Era una respuesta inclusiva que evitaba el problema del particularismo religioso mientras mantenía la supremacía cristiana. Alessandro reconoció la sofisticación teológica de la maniobra. Padre Galvis,
Esa es una afirmación muy conveniente que es imposible de verificar o refutar. ¿Cómo determina usted cuáles elementos de otras religiones son destellos de verdad divina y cuáles son errores? ¿No está simplemente seleccionando lo que confirma sus creencias preexistentes? Profesor, determinamos eso a través de la revelación misma. Cristo es el criterio por el cual evaluamos todas las demás afirmaciones espirituales. Él es el camino, la verdad y la vida. La respuesta de Padre Marcos Galvis era completamente circular. Cristo era verdadero porque Cristo decía que era verdadero. Pero Alessandro sabía que señalar esto sonaría como una objeción técnica sin peso emocional. Padre, eso es razonamiento circular. Están usando las afirmaciones de Cristo para validar las afirmaciones de Cristo. Es como si yo dijera que soy infalible y ofreciera como evidencia el hecho de que digo que soy infalible. ¿Pero no hace usted exactamente lo mismo con la razón, profesor? ¿No usa la razón para justificar el uso de la razón? ¿No usa la ciencia para validar la ciencia? Todo conocimiento tiene algún punto de partida que debe ser asumido. Padre Luis Toro había devuelto el argumento de circularidad, señalando que el racionalismo secular también tenía presuposiciones fundamentales que no podían ser justificadas dentro de su propio sistema. Alessandro sintió una oleada de frustración. El debate se había vuelto cada vez más técnico y filosófico, alejándose del punto original sobre evidencia empírica para afirmaciones sobrenaturales. Padres, la diferencia es que mis presuposiciones pueden ser ajustadas o abandonadas si la evidencia las contradice. Las suyas son dogmas inmutables que deben ser defendidos independientemente de la evidencia. ¿Realmente, profesor? ¿Abandonaría usted su compromiso con la razón si encontrara evidencia contra ella? ¿Dejaría de confiar en sus sentidos si descubriera que lo engañan? ¿No tiene usted también commitments fundamentales que son prácticamente irrevisables? Padre Luis Toro había tocado uno de los problemas centrales de la epistemología. Todos los sistemas de conocimiento tienen puntos de apoyo últimos que no pueden ser justificados dentro del sistema mismo. Alessandro se dio cuenta de que el debate se había deslizado hacia aguas filosóficas tan profundas que la audiencia general estaba probablemente perdida. Decidió volver a terreno más concreto. Padres, pueden filosofar todo lo que quieran sobre epistemología fundamental, pero el hecho permanece. Ustedes afirman que existe un ser que interviene en el mundo natural. Esa es una afirmación empírica que debería producir evidencia empírica detectable. ¿Y no la produce, profesor? ¿No ve evidencia en las transformaciones de vida que han testificado estos hermanos? ¿No ve evidencia en la existencia misma del universo, en la fine-tuning de las constantes físicas, en la emergencia de la conciencia? Padre Marcos Galvis había enumerado rápidamente varios argumentos cosmológicos y teleológicos estándar. Alessandro sabía que responder adecuadamente a cada uno requeriría explicaciones técnicas extensas. Padre, ninguno de esos fenómenos requiere explicación sobrenatural. Las transformaciones personales pueden ser explicadas psicológicamente. La existencia del universo no requiere un creador. El fine-tuning puede ser resultado de selección antrópica o multiversos, y la conciencia está siendo estudiada neurocientíficamente. Alessandro había respondido rápidamente, pero sus respuestas sonaron como evasivas técnicas comparadas con la simplicidad elegante de las explicaciones teístas. Profesor, usted tiene una respuesta técnica para todo. Pero, ¿no requieren sus explicaciones más fe que la nuestra? ¿Multiversos para los cuales no hay evidencia? ¿Emergencia de conciencia sin explicación real de cómo materia inconsciente produce experiencia consciente? Padre Luis Toro había tocado algunas de las limitaciones reales del conocimiento científico actual. Alessandro sabía que tenía que ser honesto sobre estas limitaciones sin conceder terreno al sobrenaturalismo. Padre, admito que hay preguntas abiertas en la ciencia, pero no lo sabemos todavía. No justifica, por lo tanto, Dios. La historia de la ciencia es una historia de misterios aparentemente insolubles, que eventualmente encontraron explicaciones naturales. Pero no es posible, profesor, que algunos misterios no puedan ser resueltos dentro de los límites del materialismo. ¿No es posible que la realidad sea más rica y compleja de lo que sus métodos pueden capturar? Era una pregunta que apelaba a la humildad intelectual, sugiriendo que el rechazo de lo sobrenatural podría ser una forma de dogmatismo científico. Alessandro miró alrededor. El sol estaba más alto ahora, y el calor se hacía sentir. La multitud había crecido a varios cientos de personas, con turistas mezclándose con fieles. Algunos sostenían cámaras, otros simplemente observaban el espectáculo inusual. Podía sentir que el momentum del debate había cambiado completamente. Al principio había llegado con confianza, preparado para exponer lo que consideraba falacias religiosas.
Ahora se encontraba defendiendo las limitaciones del conocimiento secular contra dos oponentes que habían demostrado ser mucho más sofisticados de lo que había anticipado. Padres, es posible que la realidad sea más compleja de lo que entendemos actualmente, pero esa posibilidad no justifica afirmar conocimiento sobre esa complejidad. La honestidad intelectual requiere admitir ignorancia donde la evidencia es insuficiente. Pero no es esa misma honestidad intelectual lo que nos lleva a considerar seriamente las afirmaciones de millones de personas que han experimentado lo divino. ¿No sería dogmático descartar a priori toda experiencia que no encaje en sus categorías materialist? Padre Luis Toro no esperó la respuesta de Alessandro. Se acercó más, su presencia llenando el espacio entre ellos. Profesor, déjeme hacerle una pregunta que va al corazón del asunto. ¿Qué lo trajo realmente aquí hoy? ¿Fue solo curiosidad intelectual o hay algo más profundo? La pregunta cortó como un bisturí. Alessandro sintió cómo su pasado amenazaba con emerger, cómo la imagen de su hija muerta 15 años atrás se materializaba en su mente. Sus manos temblaron ligeramente. Mi vida personal no es relevante para la validez de mis argumentos, padre. Mis razones para estar aquí no cambian los hechos sobre la ausencia de evidencia para afirmaciones sobrenaturales. Pero padre Luis Toro había detectado la vulnerabilidad. Profesor, todos llegamos a nuestras convicciones más profundas a través del dolor tanto como de la razón. No hay vergüenza en eso. Pero hay hermanos aquí que han pasado por tragedias similares y han encontrado esperanza en lugar de amargura. La palabra amargura golpeó a Alessandro como una bofetada. Padre Luis Toro había adivinado sin conocer los detalles específicos. La multitud se acercó más, sintiendo que algo crucial estaba a punto de suceder. No estoy amargado, padre. Estoy buscando la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Pero no es posible que su búsqueda de la verdad esté nublada por el dolor. No es posible que haya cerrado su corazón a la posibilidad de que Dios exista porque está enojado con él. Alessandro sintió la trampa cerrándose. Si negaba estar enojado con Dios, estaría implícitamente admitiendo la existencia de Dios. Si admitía el enojo, estaría validando la intuición del sacerdote sobre sus motivaciones personales. No puedo estar enojado con algo que no existe, padre. Pero puedo estar frustrado con personas que afirman conocer las intenciones de un ser para el cual no hay evidencia. La respuesta fue técnicamente correcta, pero sonó hueca. Padre Luis Toro había plantado la semilla de duda sobre las motivaciones del profesor en la mente de la audiencia. Padre Marcos Galvis se acercó desde el otro lado. Profesor, permítame compartir algo. Hace 5 años conocí a un hombre muy parecido a usted. Brillante, académico, absolutamente convencido de que Dios no existía. ¿Sabe qué había pasado? Había perdido a su esposa en un accidente automovilístico y decidió que si Dios permitía tal injusticia, entonces Dios no podía existir. Alessandro sintió como si hubieran abierto una herida que creía cicatrizada. La historia era demasiado cercana a la suya propia. Su respiración se aceleró ligeramente. ¿Y qué pasó con ese hombre, padre? Encontró la paz cuando se dio cuenta de que no estaba peleando contra la inexistencia de Dios, sino contra el silencio de Dios. Y descubrió que Dios no había estado en silencio. Él simplemente no había sabido cómo escuchar. La multitud murmuró aprobación. Varios fieles comenzaron a orar en voz baja. Alessandro podía sentir la presión psicológica aumentando, como si cientos de pares de ojos pudieran ver directamente su alma herida. Esa es una historia muy bonita, padre Galvis, pero anécdotas no constituyen argumentos. Y francamente me parece manipulador usar el dolor personal para validar creencias religiosas. Alessandro intentó mantener el terreno intelectual, pero su voz sonó menos firme que antes. Padre Luis Toro dio otro paso hacia adelante. Profesor, no estoy manipulando nada. Estoy señalando que usted llegó aquí con una agenda personal tanto como intelectual. Llegó a pelear contra Dios, no simplemente a debatir su existencia. Eso es falso. Vine a exponer falacias lógicas y afirmaciones sin fundamento. Vine porque considero que la promoción de supersticiones es perjudicial para el progreso humano. La negación de Alessandro sonó demasiado vehemente, demasiado defensiva. Padre Luis Toro había tocado un nervio y ambos lo sabían. Entonces, dígame, profesor, si yo pudiera mostrarle evidencia convincente de que Dios existe, ¿estaría dispuesto a reconsiderar su posición? Era una pregunta trampa perfecta. Si Alessandro decía que sí, abría la puerta a que los sacerdotes presentaran su evidencia. Si decía que no, parecería dogmáticamente cerrado a nuevas evidencias. Dependería de la calidad de la evidencia, padre. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. ¿Y qué constituiría evidencia extraordinaria para usted? ¿Un milagro visible? ¿Una voz del cielo?
¿O ha definido usted la evidencia de tal manera que nada podría convencerlo? Padre Luis Toro había identificado el problema clásico de la demarcación. ¿Qué tipo de evidencia sería suficiente para validar afirmaciones sobrenaturales? Alessandro vaciló. En sus años de ateísmo nunca había considerado seriamente qué evidencia lo convencería. Había asumido que tal evidencia simplemente no existía. No lo sé, padre, pero estoy seguro de que la reconocería si la viera. ¿Realmente? ¿O ha construido usted un sistema de creencias tan hermético que cualquier evidencia sería reinterpretada para ajustarse a sus presupuestos materialistas? La pregunta golpeó duro porque contenía un grano de verdad. Alessandro se dio cuenta de que había desarrollado una especie de inmunidad intelectual contra las afirmaciones religiosas. La multitud había crecido aún más. Ahora había más de 500 personas formando un círculo masivo alrededor del debate. Algunos turistas filmaban con sus teléfonos. Otros simplemente observaban fascinados. Varios guardias suizos se habían posicionado estratégicamente, listos para intervenir si la situación se descontrolaba. Padre Marcos Galvis aprovechó el momento de silencio. Hermanos, este profesor ha venido aquí armado con argumentos y objeciones, pero ¿han notado algo? No ha venido con testimonios de vidas transformadas por el ateísmo. No ha venido con historias de sanación a través de la ciencia. No ha venido con ejemplos de personas que encontraron paz y propósito a través del materialismo. Era un ataque devastadoramente efectivo. Padre Marcos Galvis había señalado que mientras el cristianismo podía apuntar a transformaciones personales visibles, el ateísmo secular ofrecía principalmente negaciones y críticas. Alessandro sintió que debía responder. Padre, la verdad no se mide por sus efectos psicológicos. Una creencia puede ser reconfortante y aún así ser falsa. Una verdad puede ser dolorosa y aún así ser verdad. Pero ¿no es extraño, profesor, que algo que usted considera verdad produzca tan poco fruto positivo en términos de transformación humana? ¿No es sospechoso que su verdad lleve principalmente a nihilismo, desesperanza y vacío existencial? Padre Luis Toro había formulado una crítica que Alessandro había escuchado antes, pero nunca había respondido satisfactoriamente. El ateísmo secular, independientemente de su validez intelectual, a menudo luchaba para proporcionar significado existencial robusto. Padre, prefiero una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y no todos los ateos son nihilistas. Muchos encuentran gran significado en la vida, las relaciones, el arte, la ciencia. Pero ese significado no es arbitrario, profesor. No es simplemente una construcción psicológica sin fundamento objetivo. Si somos accidentes cósmicos, ¿por qué sus sentimientos de significado deberían ser más válidos que los sentimientos religiosos de estas personas? Alessandro se encontró en la posición incómoda de defender el valor objetivo del significado subjetivo, una contradicción filosófica que había plagado el pensamiento existencialista durante décadas. El significado no tiene que ser cósmico para ser real, padre. No tiene que ser eterno para ser valioso. Pero ¿cómo define usted valioso sin un estándar objetivo de valor? ¿Valioso según quién? ¿Según qué criterio? Las preguntas se sucedían como martillazos, cada una exponiendo las grietas en la fundamentación filosófica del humanismo secular. En ese momento, una mujer mayor de la multitud gritó: «Profesor, mi nieto se está muriendo de cáncer. ¿Qué esperanza me da usted? ¿Qué me dice cuando los doctores ya no pueden hacer nada?» La pregunta cortó a través de toda la filosofía abstracta como un cuchillo. Era cruda, emocional, desesperada. Alessandro se volvió hacia la mujer, viendo lágrimas en sus ojos, y sintió el peso de 500 personas esperando su respuesta. «Señora, lamento profundamente el sufrimiento de su nieto y el suyo. No puedo ofrecerle falsas esperanzas sobre milagros o vida después de la muerte, pero puedo decirle que el amor que siente por él es real, que los momentos que han compartido tienen valor, que su dolor es testimonio de la profundidad de ese amor». La respuesta de Alessandro fue honesta, pero sonó devastadoramente inadecuada comparada con las promesas de sanación divina y vida eterna que podían ofrecer los sacerdotes. Padre Luis Toro se acercó a la mujer. «Hermana, déjeme decirle lo que Dios me ha enseñado a través de años de ministerio. Su nieto está en las manos del gran médico. Puede que los doctores terrestres hayan agotado sus recursos, pero Dios nunca agota los suyos. Y si Dios decide llevárselo a casa, será para liberarlo del dolor y llevarlo a un lugar donde no hay más sufrimiento». La mujer comenzó a llorar, pero eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. Varios fieles se acercaron para abrazarla y orar con ella. Alessandro observó la escena sintiéndose completamente impotente. Padre Marcos Galvis dirigió su atención de vuelta al profesor. ¿Ve usted la diferencia, profesor? Nosotros ofrecemos esperanza real, consuelo real, propósito real.
Usted ofrece honestidad intelectual abstracta que no puede secar una lágrima ni calmar un corazón roto. Alessandro sintió que estaba perdiendo no solo el debate intelectual, sino también la batalla por los corazones y mentes de la audiencia. Cada argumento lógico que presentaba parecía pálido comparado con el poder emocional de la fe. Padres, la compasión no requiere creencias falsas. La esperanza no tiene que basarse en promesas no verificables. Podemos consolar a los que sufren sin mentirles sobre la naturaleza de la realidad. Pero ¿cómo sabe usted que son mentiras, profesor? ¿Ha explorado todas las dimensiones de la realidad para afirmar con certeza absoluta que solo existe el mundo material? ¿No es su materialismo también un acto de fe? Padre Luis Toro había vuelto al ataque epistemológico, señalando que el materialismo filosófico también contenía presuposiciones que no podían ser empíricamente verificadas. Alessandro se dio cuenta de que había caído en una trampa más profunda de la que había anticipado. No solo estaba debatiendo la existencia de Dios, sino defendiendo toda la fundamentación del conocimiento secular. Padre, no afirmo certeza absoluta. Simplemente sigo la evidencia donde me lleva, y hasta ahora me ha llevado a conclusiones naturalistas. Pero ¿no es posible que haya evidencia que usted no esté viendo? ¿No es posible que haya cerrado su mente a ciertos tipos de experiencia? La pregunta contenía una implicación sutil pero poderosa. Que Alessandro había elegido la ceguera espiritual, que había rechazado voluntariamente acceso a una dimensión más rica de la realidad. En ese momento crucial, un hombre joven de la multitud gritó: «Profesor, yo era como usted. Era ateo. Pensaba que la religión era superstición. Pero Dios cambió mi vida completamente». Otros fieles comenzaron a gritar testimonios similares. Una cascada de voces se alzó, cada una compartiendo historias de transformación, conversión, sanación. Alessandro se encontró literalmente rodeado de personas que afirmaban haber experimentado directamente lo que él negaba. La presión psicológica era abrumadora. 500 personas, todas convencidas de la realidad de sus experiencias, todas mirándolo como si fuera él quien estuviera viviendo en una ilusión. Padre Luis Toro levantó las manos pidiendo silencio. Hermanos, dejen que el profesor reflexione sobre lo que ha escuchado. Dejen que sienta el peso de todo este testimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alessandro podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón. Todas esas miradas expectantes, esperando que reconociera lo que para ellos era obvio. Respeto profundamente la sinceridad de sus experiencias, dijo Alessandro finalmente. Pero experiencias subjetivas, por intensas que sean, no constituyen evidencia objetiva de causas sobrenaturales. ¿Pero qué constituiría evidencia objetiva para usted, profesor? ¿Qué tendría que pasar para que considerara seriamente la posibilidad de que estuviera equivocado? Padre Luis Toro había hecho la pregunta definitiva. Alessandro se dio cuenta de que cualquier criterio que estableciera sería demasiado alto para ser alcanzado o demasiado bajo para ser científicamente riguroso. No lo sé, admitió Alessandro, pero sé que no lo he visto hasta ahora. ¿Y si el problema no fuera la ausencia de evidencia, sino su incapacidad para reconocerla? ¿Y si Dios estuviera tratando de hablarle pero usted hubiera endurecido su corazón contra su voz? La pregunta contenía la implicación de que Alessandro era responsable de su propia ceguera espiritual, que había elegido activamente rechazar a Dios. Alessandro sintió una oleada de ira mezclada con duda. ¿Y si estaban en lo correcto? ¿Y si había permitido que su dolor se convirtiera en una barrera contra la posibilidad de lo divino? Padres, he escuchado sus argumentos. He considerado sus preguntas. Pero no puedo obligarme a creer algo para lo cual no veo evidencia convincente, independientemente de cuán reconfortante sea esa creencia. Padre Marcos Galvis se acercó más. Profesor, nadie le está pidiendo que se obligue a creer. Le estamos pidiendo que abra su corazón a la posibilidad. Que ore aunque solo sea como experimento. Que diga, Dios, si existes, muéstramelo. La sugerencia era simple pero cargada de implicaciones. Si Alessandro se negaba, parecería dogmáticamente cerrado. Si aceptaba, estaría participando en una práctica religiosa que podría comprometer su posición intelectual. ¿Y si oro y no pasa nada? ¿Dirán ustedes que no oré con suficiente fe? ¿Que no abrí mi corazón lo suficiente? ¿Es esta una prueba que diseñada para que nunca pueda fallar? Alessandro había identificado el problema de la inmunización contra la falsación en las afirmaciones religiosas. Cualquier resultado negativo podría ser atribuido a falta de fe del experimentador. Padre Luis Toro sonrió. Profesor, Dios no es un experimento de laboratorio que responde a nuestros horarios y condiciones, pero sí responde a corazones genuinamente abiertos. La pregunta no es si Él aparecerá cuando usted lo demande.
sino si usted está verdaderamente dispuesto a encontrarlo. Era una respuesta que hacía imposible la falsación empírica mientras sonaba profundamente espiritual. Alessandro reconoció la sofisticación retórica de la maniobra. La multitud había estado en silencio durante este intercambio, pero Alessandro podía sentir su expectativa. 500 personas esperando ver si el profesor ateo se rendiría ante la fe. Padres, aprecio su invitación, pero no puedo participar en una práctica que considero fundamentalmente irracional, independientemente de sus posibles beneficios psicológicos. Un murmullo de decepción se alzó de la multitud. Alessandro había rechazado públicamente la oportunidad de encontrar a Dios, confirmando para muchos que su problema no era intelectual sino espiritual. Padre Luis Toro asintió con tristeza. Profesor, respeto su honestidad, pero permítame decirle algo. Su dolor es evidente. Su búsqueda desesperada de certeza intelectual es evidencia de un corazón que anhela algo más grande que los argumentos filosóficos. Usted no está realmente peleando contra la idea de Dios. Está peleando contra la esperanza de que Dios exista. Las palabras golpearon como puñaladas. Alessandro sintió como si Padre Luis Toro hubiera visto directamente a través de todas sus defensas intelectuales hacia la herida que había llevado durante 15 años. Eso no es... Alessandro comenzó a responder, pero su voz se quebró ligeramente. «Hermano», dijo Padre Luis Toro con genuina compasión, «todos hemos estado donde usted está. Todos hemos gritado al cielo pidiendo respuestas que no vinieron cuando las queríamos. Pero la ausencia de respuestas inmediatas no es evidencia de la ausencia de Dios». Alessandro sintió lágrimas amenazando con emerger. 15 años de dolor cuidadosamente enterrado bajo capas de racionalismo científico comenzaron a filtrarse a través de las grietas de su armadura intelectual. «No puedo», susurró. «No puedo simplemente decidir creer porque sea reconfortante». «No le estamos pidiendo que decida creer», dijo Padre Marcos Galvis suavemente. «Le estamos pidiendo que decida estar abierto, que deje de pelear contra la posibilidad y simplemente permita que sea posible». La multitud observaba en silencio absoluto. El debate intelectual se había transformado en algo mucho más profundo y personal. Alessandro se encontraba en el centro de 500 personas, más vulnerable de lo que había estado en años. ¿Y si abro esa posibilidad y no encuentro nada? ¿Y si toda esta esperanza que ustedes ofrecen es realmente una ilusión? ¿No sería más cruel construir esperanzas falsas? Padre Luis Toro se acercó hasta estar a apenas 1 metro de distancia. «Hermano, la única crueldad real sería vivir el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado si. Usted no tiene que abandonar su intelecto. Tiene que expandirlo para incluir posibilidades que su dolor había cerrado». Alessandro miró alrededor del círculo de rostros expectantes. Vio esperanza genuina, compasión real, amor incondicional en cientos de pares de ojos. Por primera vez en años, sintió una grieta en la armadura de certeza que había construido alrededor de su corazón herido. «No sé cómo», admitió finalmente, su voz apenas audible. Padre Marcos Galvis sonrió con lágrimas en sus ojos. «Hermano, ese no sé cómo es el comienzo de la fe. Ese reconocimiento de que no tiene todas las respuestas es la primera apertura que Dios necesita». La multitud comenzó a murmurar oraciones suaves. Algunos se acercaron lentamente, no de manera amenazante, sino con genuina compasión. Alessandro se encontró rodeado no de enemigos intelectuales, sino de personas que compartían una comprensión profunda del dolor y la búsqueda de significado. «¿Qué hago ahora?», preguntó Alessandro, sintiéndose más perdido y más esperanzado de lo que había estado en décadas. Padre Luis Toro extendió su mano. «Ahora simplemente camina con nosotros. No tiene que creer nada todavía. Solo tiene que estar dispuesto a caminar hacia la posibilidad». Alessandro miró la mano extendida durante lo que pareció una eternidad. En esa mano veía no solo la invitación de un sacerdote, sino la posibilidad de sanar heridas que había llevado en secreto durante 15 años. Lentamente, temblorosamente, extendió su propia mano. El momento en que sus manos se tocaron, la multitud prorrumpió en aplausos y lágrimas. No era el triunfo de una ideología sobre otra, sino el reconocimiento de que un corazón humano herido había encontrado al menos la posibilidad de sanación. Alessandro no se había convertido. No había abrazado repentinamente la fe cristiana, pero había tomado el primer paso hacia la apertura, hacia la posibilidad de que hubiera más en el universo de lo que su dolor le había permitido ver. Mientras la multitud gradualmente se dispersaba, Alessandro permaneció junto a los 2 sacerdotes, no como adversario derrotado, sino como buscador honesto que había encontrado compañía en su búsqueda de verdad y significado.
El sol de media tarde bañaba la plaza de San Pedro con luz dorada, y por primera vez en 15 años, Alessandro sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo en el universo. El debate había terminado, pero la verdadera conversación apenas comenzaba.